Vayamos por favor al primer capítulo de Mateo, capítulo 1. Vamos a ir a ver unos 17 versículos que aquellos que leen la Biblia se van a identificar conmigo de que a veces los leemos y lo pasamos así rapidito, ¿verdad? Lo leemos tan rápido como sea posible. ¿Por qué? Porque pareciera que no tiene mayor sentido, digamos. Pero yo hoy quiero tomar este pasaje que digamos es tal vez tedioso. De hecho, yo nunca he escuchado una predicación acerca del linaje de Jesús, y en parte es porque, ¿verdad? Son nombres, una lista de nombres, y uno dice, ¿qué va a sacar uno de una lista de nombres? Entonces, miren, yo estoy convencido que, como dice 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Entonces, toda la escritura. Todos tenemos acá algún pasaje favorito, ¿verdad? Todos nos gusta, por ejemplo, el Salmo 23, el Salmo 91, en fin. Esos pasajes son muy importantes y muy bonitos. Pero quiero decirles que toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda. Esto significa que todas las secciones que están en tinta negra también son útiles. También son útiles. Entonces vamos a leer ahí en el capítulo 1 de Mateo, versículos 1 hasta el 17. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora noten el 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Algunos dirán, ¿qué podemos sacar de esta lista de nombres? Bueno, quiero decirles de nuevo que toda la escritura es inspirada por Dios. Todos esos nombres tienen un propósito. Los nombres genealógicos son útiles para enseñar y redarguir. ¿Por qué? Porque si entendemos, digamos, la historia de cada uno de esos nombres, vamos a entender mucho mejor el propósito de Jesucristo. La genealogía de Jesús también es útil para corregir e instruir en justicia, ¿verdad? Porque estos, digamos, héroes, algunos no fueron tan héroes, podemos aprender de ellos. Así que nuestro objetivo hoy es descubrir el valor de la verdad de la genealogía de Jesucristo. La genealogía de Jesucristo tiene un valor enorme para nosotros y para nuestra fe. La primera pregunta acá es: ¿por qué es importante el linaje de Jesús? Voy a usar estas dos palabras porque aunque hay una pequeña diferencia entre linaje y genealogía, pero quisiera de alguna manera, ¿verdad?, usarlas intercaladamente porque tal vez, digamos, para nosotros significa lo mismo, aunque técnicamente es un poquito diferentes. Pero, ¿qué es la importancia o por qué es importante el linaje de Jesús? A esto yo quisiera hacer una pregunta. A ver,
Aquellos que son, digamos, que les gusta un poquito digamos, o saben un poquito de mala, de farándula, por así decirlo. ¿Qué tienen en común las siguientes personas? O sea, algunos de ustedes los van a reconocer. Steve Jobs, ¿verdad? Priscilla Presley, Marilyn Monroe, Nelson Mandela y Bill Clinton. ¿Qué tienen en común? Todos ellos fueron adoptados. Todos ellos fueron adoptados. ¿Qué pasaría si tu mamá, si hoy la llamaras en la tarde, si está viva, ¿verdad? La llamaras y le preguntaras y ella te dijera que tu papá no es tu papá, que llevas el apellido al que has llamado padre, pero que no es tu padre, es tu padre adoptivo? ¿Qué pasaría si tu mamá te dijera eso? O sea, es importante saber nuestra genealogía, ¿no es cierto? Es importante de dónde venimos, quién es nuestro padre biológico. Es importante, ¿cierto o no es cierto? Para nosotros es importante, ¿sí? Lo importante no es si somos adoptados o no. Lo importante es saber si somos adoptados. Y si somos adoptados, ¿por qué razón? Tal vez la curiosidad de por qué razón somos adoptados. Así que un detalle microscópico, ¿verdad? Podía descarrilar una relación. De hecho, esta es una de las razones por las cuales a veces, digamos, ha habido separación de padres e hijos, porque los hijos se enteran ya más tarde que resulta que el que era su papá no era su papá, sino su tío, su abuelo, o que era hijo ¿verdad? Era un hijo de un familiar, que hubo un abuso tal vez, o hijo de un vecino, yo no sé, ¿se dan cuenta? Así que un detalle microscópico a veces rompe una relación. Y fíjense que ese detalle microscópico es sumamente importante también para la vida de Jesucristo, para lo que hoy conocemos del Señor. La genealogía de Jesús es importante para conectar toda la historia con el propósito del Evangelio. Sin el linaje correcto de Jesucristo, tampoco el Evangelio tiene sentido. El Evangelio de Mateo fue escrito para mostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. Ahora noten por favor, porque el Evangelio de Mateo fue escrito para una mente judía, ¿sí? Una mente que estaba enraizada en la tradición judía, y por esa razón Mateo, digamos, se toma el tiempo para explicar algunas cosas referente a la tradición judía. Entonces él está, digamos, su audiencia es, digamos, son los judíos. De hecho, fíjese que en Mateo es donde más aparece la frase: esto fue para que se cumpliese lo que el Señor ha dicho por el profeta. Esa es una frase recurrente en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque él estaba, digamos, hablándole a una audiencia judía. Y el judío quería saber si realmente el que decía hacerse el Mesías era verdaderamente del linaje de Abraham, de David, ¿verdad? Y consecuentemente el Hijo de Dios. De hecho, Génesis 5:10 y Primera Crónicas del capítulo 1 hasta el 9 enfatizan, ¿verdad?, específicamente que la descendencia de Jesús debía ser de Israel. El Mesías tenía que ser de la línea de Israel, ahora, digamos, de la familia de Israel. Ahora, no solamente de la línea no solamente de la tribu de Israel, o sea, una de las 12 tribus, sino que la genealogía de Jesús era, digamos, un requisito previo para su reconocimiento o su descendencia mesiánica. ¿De dónde venía Jesús? Era importante para que el judío pudiera decir: sí, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. De nuevo, Génesis 22:18 dice que debía ser descendiente directo de Abraham, ¿sí? Directo de Abraham. Y luego, si leemos Isaías 11 del 1 al 2, dice claramente, él actualiza, digamos, la expectativa más clara, en la cual dice que no solamente tenía que ser descendiente de Abraham, sino que descendiente de David. Ahora va, digamos, de alguna manera va especificando de dónde tenía que venir. No podía venir de cualquiera. Ahora, en el tiempo de David, hermanos, en el tiempo de David, se asume que había aproximadamente unos
¿verdad? Entre todas las tribus regadas por acá, unos 10 millones de israelitas. 10 millones. Y el profeta Isaías dice que el Mesías tenía que salir de uno de esos 10 millones. ¿De dónde? De David, específicamente. ¿Sí? Ahora, avancemos, hermanos. Hay 3 segmentos acá tres segmentos generacionales de la genealogía de Jesús. Ahí, como dice el verso 17, dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y después de la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿Okay? Hay 14, digamos, generaciones en esos 3 segmentos. Ahora, eso es importante. ¿Por qué? Porque la genealogía de Jesucristo traza, traza el ADN, literalmente el ADN. Tenía que ser del ADN de Abraham a David. Esta es la primera sección que vemos ahí, ¿verdad? De Abraham hasta David. Y luego de David a la cautividad de Babilonia. O sea, antes de que, el pueblo de Israel fuese llevado fuera desterrado de Israel, ¿verdad? Hasta ese punto también fueron 14 generaciones. Y luego, obviamente, de la cautividad en Babilonia, de regreso hasta Jesús, porque el pueblo de Israel, aunque fue desterrado, fue expulsado, fue sacado de su tierra natal y fue llevado, a una tierra lejana, a Babilonia. Después ellos regresaron a Israel. Y esto es parte de la narrativa. Regresaron, la promesa de Dios de devolver su pueblo a Israel específicamente, y específicamente de nuevo a Jerusalén como su capital. De hecho, de nuevo, la segmentación de 14 generaciones, pienso yo que es para facilitar su memorización. ¿Por qué? Porque para el judío, hermanos, para nosotros tal vez no es tan importante. Fíjense, nosotros a veces apenas sabemos el nombre de nuestro abuelo. ¿Cuántos saben acá el nombre de su bisabuelo? ¿Bisabuelo? ¿El nombre de su tatarabuelo? ¿El nombre de su tatarabuelo? ¿Quién será? Saber. No sabemos. No sabemos si era el alcalde del pueblo o el zapatero. No sabemos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros, ¿verdad?, venimos de una tradición latina, gentil, en la cual, las genealogías no son importantes. De hecho, quiero decirles que todo pueblo, ¿verdad?, todo pueblo eventualmente se mezcló. O sea, llegó una familia o 2 familias y ¿de dónde se creen que se reproducieron? De ahí, ¿verdad? Así que 4, 5 generaciones después los primos estaban casando con los primos. O sea, así es la cosa. Entonces, a veces, especialmente nosotros como latinos, porque traemos nuestra cultura tiene un grado, un elemento de tabú y de vergüenza. Es decir, no nos gusta saber de que un familiar es hijo de otro, ¿verdad?, que 2 familiares engendraron a un muchacho. No se habla del primo y la prima que a veces, ¿verdad?, tuvieron un hijo, se calla. O que de un abuso un tío abusó a una hija. No se dice eso. ¿Cierto o no es cierto? Es vergonzoso hablar de estas cosas. Por lo menos para nosotros como inmigrantes es vergonzoso hablar de estas cosas. No se habla. Y en parte eso, contribuye al hecho de que no nos gusta, no rastreamos las generaciones. ¿Por qué? Porque en algún momento nos vamos a topar con un abusador, con un borracho, con un ladrón. Y donde llega el ladrón, ahí se acabó la generación. Yo no pude haber venido de un ladrón, ¿verdad? No pude haber venido de un borracho. Entonces, por esa razón es que nosotros como gentiles, como latinos específicamente, no mantenemos, ¿verdad?, nuestras generaciones. Y no sabemos, ¿verdad? Prueba de ello es que no sabemos el nombre de nuestros tatarabuelos. Lo único que sabemos, alguna leyenda de por ahí, ¿verdad?, que nos contaron. De hecho, de nuevo, las segmentaciones de 14 generaciones facilitan para el judío. ¿Por qué? Porque para el judío sí, el linaje es importante. Ellos rastreaban, hermanos, sus generaciones, ¿verdad?, por años, por cientos de años. Cientos de años rastreaban. Yo soy el hijo de tal, y que vivió en tal y tal. Hoy día, si ustedes le preguntan a los judíos intentan rastrear, ¿verdad?, su linaje hasta donde pueden.
Algunos hoy, si ustedes les preguntan, dice, mis antepasados eran de Rusia, o fueron judíos que llegaron a Rusia, después nos fuimos a Europa, después de Europa nos fuimos para Inglaterra, después nos venimos para los Estados Unidos y aquí estamos. O sea, el judío, para eso es importante para ellos. Y entonces, por esa razón, quizá las 14 generaciones acá era importante, para que el judío, digamos, al leer el libro de Mateo, pudieran entender claramente, ubicarse, porque para el judío sí tiene sentido. Estos nombres para nosotros no. Si apenas le ponemos a un hijo Abdías, Usías, Mateo todavía, ¿verdad? ¿Sí? Juan, ¿sí? Esto de hecho explica, miren, explica también por qué razón, porque si ustedes hacen un estudio, digamos, meticuloso de estas generaciones, se salta algunas generaciones. No son generaciones, digamos, subsecuentes, o sea, no, se salta algunas generaciones. Y la razón es porque, digamos, subrayaron, digamos, las personas más importantes de esas generaciones. Por esas razones que aparecen esos nombres. Estos nombres que aparecen acá fueron nombres importantes de gran relevancia en la historia de Israel. Por eso aparecen. Pero muchos de ellos no aparecen, ¿verdad? Pero creo yo fue hecho precisamente como para facilitar su memorización. Pero el propósito principal, hermanos, no es establecer, ¿verdad?, la conexión directa del ADN, sino establecer conexiones esenciales de familia. ¿Sí? Eso es lo importante. Su linaje, hermanos, miren, su linaje es muy importante. ¿Por qué? Porque confirmó su derecho bíblico al trono de David. Sin su linaje, él no tiene derecho a sentarse en el trono de David. Mateo rastrea el linaje de Abraham hasta Jesús, porque sus lectores eran judíos. ¿De dónde vienen? ¿Quién es el padre de la nación de Israel? ¿Quién es? Abraham. Ellos rastrean, ¿verdad?, su linaje hasta Abraham. Antes de Abraham ellos no les importa. ¿Por qué? Porque fue Abraham el padre de la fe. Ellos retornan hasta Abraham. ¿Se dan cuenta? Fue Abraham el que entendió que Dios es un Dios, digamos, por así decirlo, él entendió el concepto de que Dios es uno, el Shamá, ¿verdad? Cuando dice, oye Israel, oye bien, porque Dios es uno. Abraham entendió eso. En el tiempo de Abraham había muchos dioses, pero él escuchó la voz de este Dios y se dio cuenta en el proceso de esta relación con este Dios que este era el verdadero Dios y que no solamente era el verdadero Dios, era el único Dios al cual podía él confiar. Y entonces para el judío es importante. ¿Por qué? Porque Abraham fue el que de alguna manera introdujo al Dios monoteísta, por así decirlo, al Dios en el cual nosotros creemos. Los griegos creían en un montón de dioses, hermanos. Un montón de dioses, y casi la mayoría de dioses griegos eran antojadizos, coléricos, enojados, ¿verdad? De ahí vienen todas esas cosas, ¿verdad?, relacionadas a los dioses de la sensualidad, de la reproducción. Todo viene de los griegos, hermanos. Pero el Dios de los judíos era uno y ellos lo sabían claramente. Entonces, para el judío, digamos, el judío regresaba hasta Abraham, ¿sí? Por lo tanto, Mateo documenta que el derecho mesiánico de Jesús era divino, no relacionado con la carne, aunque venía del ADN de Abraham, ya que Jesús fue adoptado por José, porque Jesús no era hijo de José, ¿verdad? Jesús no era hijo de José. ¿Qué era Jesús para José? Era hijo adoptado. Era hijo adoptado, ¿sí? Ahora, venía del linaje de David, por supuesto, pero era hijo adoptado. Y Jesús lo sabía. Entonces, digamos, Mateo enfatiza de que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque rastreaba su linaje hasta Abraham, el padre de la fe. ¿Sí? Y por lo tanto, aunque era hijo adoptado por José, sin embargo, seguía siendo hijo ¿verdad?, de Abraham. ¿Por qué? Porque vino del linaje de Abraham, David y consecuentemente a Jesús. Ahora, si ustedes leen Lucas, fíjense, es escrito para una audiencia diferente. ¿Okay? Lucas escribe para una audiencia griega y romana. Y fíjense qué interesante, porque mientras que Mateo
¿verdad? Mientras que Mateo rastrea su linaje desde Abraham hasta Jesús, Lucas, sin embargo, lo hace al revés. Él empieza desde Jesús y se va de regreso hasta ¿quién? Hasta Adán, el primer hombre. Sí, o sea, ambos hacen el trabajo de rastrear, digamos, la genealogía de Jesús, pero Lucas hace un trabajo diferente. ¿Por qué? Porque de nuevo sus lectores eran griegos. Y para el griego sabía que ellos eran, digamos, oriundos de Adán. Ellos venían del primer hombre, ellos lo sabían, sabían. Y entonces Lucas por eso establece que Jesús era humano, Adán. De hecho, Lucas es el que más enfatiza de que Jesús es el hijo del hombre. Jesús es el hijo del hombre, en Lucas. Esa frase se repite muchas veces, ¿verdad? Hijo del hombre, ¿verdad? No dice Jesús hijo de David. Jesús hijo de David en el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque era una audiencia judía. En el libro de Lucas es Jesús hijo de Dios o hijo del hombre. ¿Sí? Porque el hijo del hombre vino para, ¿verdad? Esa frase, el hijo del hombre, ¿qué estaba hablando? Traducido, digamos, del hebreo al griego, lo que significaba era Jesús era el hijo de Adán, porque Adán, hombre en griego es Adán. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué son importantes estos datos? Hermanos, tal vez no sintamos ahorita que estamos, ¿verdad?, ardiendo en fuego, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la narrativa de la palabra de Dios es importante. Para nosotros tal vez el linaje no es importante porque somos judíos, pero para aceptar a Jesucristo sí es importante. Porque a fin de que nosotros creamos de que Él efectivamente es el Mesías, el Hijo de Dios, entonces tenemos que rastrear de igual manera el linaje de Jesús conforme a las promesas de Dios y a sus profecías. ¿Sí? Así que, hermanos, Jesús en sí es confirmado, digamos, por el Evangelio, por la genealogía de Lucas como el hijo de Adán, el hijo del hombre, ¿verdad? O sea, lo rastreó, digamos, al ADN de Adán. Y también era el hijo de Dios, o sea, era divino, como lo dice acá Mateo. Así que Mateo enfatiza que él es el hijo que Jesús es divino, hijo de Dios. Y Lucas enfatiza de que Jesús es el hijo del hombre porque vino desde Adán. Y por lo tanto, como vino Adán, también vino de Dios. Porque ¿quién creó a Adán? Dios, ¿sí? Entonces, son dos audiencias diferentes. Entonces, cuando leemos estas cosas es muy importante en el Evangelio. Ahora, su linaje, hermanos, miren. Su linaje, aquí es donde vamos a entrar ya, ¿verdad?, en algunos detallitos muy importantes que de alguna manera nos ayudan. Su linaje incluye los nombres de 4 mujeres cuestionables. Fíjense, qué interesante que efectivamente Mateo escoge incluir a 4 mujeres de un trasfondo muy cuestionable. Fíjense. Por ejemplo, Tamar o Tamara, como quieran, como se traduce en la versión que usted tiene. Tamar jugó el papel de prostituta para quedar embarazada de su suegro Judá. No tengo tiempo acá para la historia, pero Tamar en sí, digamos, había quedado viuda del hijo de Judá, porque el hijo de Judá no quería reproducirse. Y dice que él eyaculó en tierra y Dios le quitó la vida al hijo de Judá. Y entonces Tamar se quedó viuda. Y Tamar, a fin de continuar, ¿verdad?, el linaje digamos, el linaje de su marido, entonces se vistió de prostituta, se acostó con su suegro Judá y quedó embarazada. No es una historia muy bonita, ¿verdad? Sin embargo, esta es parte del linaje de Jesucristo. ¿Aló? Otra mujer, Rahab. ¿Se acuerdan cuando los 12 espías llegan a Jericó? Y van a la casa ¿de quién dice que era? Fueron a la casa de una prostituta, dice claramente. ¿Sí? Y esta prostituta, ¿qué pasó? Creyó en el Dios de Israel y les dio protección. Y cuando Dios vino y, digamos, destruyó esos muros, resulta que la casa de Rahab no fue tocada. Y que ellos escaparon el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ella reconoció que el Dios de Israel era el único Dios. Y curiosamente, esta mujer de descendencia cananea, valga la claridad,
¿verdad? Valga la redundancia. ¿Verdad? Fue ¿verdad? Parte del linaje. Una cananea. No solamente era, ¿verdad? Una prostituta, y esta sí era una prostituta practicante, sino también era cananea. Otra mujer, Betsabé, la mamá de Salomón. ¿Se acuerdan ustedes? La esposa de Urías. Ahí dice, ¿verdad? ¿Quién era Betsabé? Betsabé era una mujer adúltera. Porque cuando su marido estaba ya, ¿verdad? Peleando, David allá en el palacio descansando, la vio bañarse, la vio desnuda la mujer. Mandó a llamarla y no, en ningún momento dice que la mujer no dijo, ay, no, yo estoy casada, mi rey, ¿cómo voy a acostarme ¿verdad? Contigo, mi rey? No, dice que no. La mujer se fue y se sintió, como dice en mi país, encampanada ¿verdad? Del rey. El rey la estaba invitando, ¿verdad? Y no se oye, ¿verdad? Protestas ahí. ¡Ay, me están abusando! No llamó a la policía. No puso el reporte con la policía, no. Al contrario, quedó embarazada. ¿Y saben qué? La idea acá es que Betsabé no solamente quedó embarazada, sino que hubo varias ocasiones que no tuvieron relaciones sexuales. Entonces, Betsabé está en el linaje de Jesús. ¿Y quién era Betsabé? Una adúltera. Y por último, también de igual manera, en el linaje de Jesús está Ruth. Lean la historia de Ruth. Ruth era moabita. Vaya, digamos, estaba relacionada de alguna manera con los judíos, pero no era los judíos. Sin embargo, Ruth está allí como parte del linaje de Jesús. Ahora, hermanos, creo que estas 4 mujeres se mencionan para sugerir lo siguiente: que la relación de Cristo lo menciona por la relación de Cristo con los pecadores. Cristo quería asegurarse, o Dios por lo menos quería asegurarse de que Jesús, ¿verdad?, vino de una cadena o de un linaje de gente normal y corriente, de gente pecadora también. Y que de alguna manera Jesús, hoy día, ¿verdad?, Jesús no va a venir a decir, ay, no, yo no vine de una prostituta. Para nosotros es difícil aceptarlo. Y para el judío es difícil aceptarlo también. ¿Y saben qué? La historia de Jesús de alguna manera es también nuestra historia. Porque de nuevo, como dije, en algún momento preferimos mejor enterrar eso del linaje porque no queremos saber. Es mucha vergüenza para nosotros decir que el tío fulano y la tía sutana y toda esta maraña que se enredan ahí en el pueblo, primos y primas y cuanta cosa, y sí. Mejor nos callamos porque es vergonzoso. Pero Dios no tiene vergüenza aún de los pecadores. Están plasmados acá, lo cual de nuevo habla acerca de su relación con nosotros. Jesús fue el rey de la misericordia, hermanos. Amó a las rameras, a los gentiles, les dio perdón a los moralmente repugnantes, como lo ilustra más adelante el resto del Evangelio de Mateo. Ahora, una tercera pregunta: ¿cómo se aplica a nosotros la genealogía o el linaje de Jesús? ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es la aplicación acá? Miren, lo primero acá, hermanos, es que muchos de los padres piadosos a través del linaje de Jesús tuvieron hijos impíos. ¿Sí? Si usted lee toda esta lista, todo este linaje, no todos, hermanos, no todos fueron buenas personas. Algunos eran bien malvados, como Manasés, por ejemplo, o Jeconías. Lean poquito el libro, o sea, lea el libro de los Reyes, y usted se dará cuenta que algunos de estos tipos eran, óigame, o sea, ¿quién quería ser hijo de Jeconías o de Manasés? Nadie. ¿Le gustaría a usted llevar el apellido de Judas hoy? Pero esa es la idea. Muchos padres piadosos tuvieron, ¿verdad?, a hijos impíos. Por ejemplo, Isaac tuvo a Esaú. Jacob tuvo a Rubén. ¿Saben por qué? Porque Rubén se acostó con su mujer. Salomón tuvo a Roboam. Roboam fue el que dividió el reino. Y Ezequías tuvo a Manasés.
Lea estos nombres, o sea, lea la historia de estos. Para que ustedes a veces no leen la Biblia, hermanos, de veras. No están muy familiarizados con el conteo, con el recuento de la palabra de Dios. Pero Ezequías tuvo a Manasés. Manasés fue horrible, un hombre malo. Y Josías, miren, todos estos padres fueron buenos. Josías, un buen padre, tuvo a Jeconías. Jeconías fue el último, el último rey antes de irse a la cautividad de Babilonia. Era un hombre malo. Era un hombre desobediente de la tribu de Judá. Vaya. Hermanos, ¿cuál es la aplicación acá? Que ser padres piadosos no nos asegura que nuestros hijos se van a convertir en hijos de Dios. Ahora, ¿cuántos queremos que nuestros hijos se conviertan a Cristo Jesús? Amén, gloria a Dios. Todos queremos, ¿verdad? Ninguno queremos que nuestros hijos se nos pierdan y que se vayan al infierno. Sin embargo, no hay una garantía. La única garantía que tenemos, hermanos, es la oportunidad de compartirles el evangelio. Esa es la única garantía que tenemos. La garantía de que nos escuchen, ¿verdad? Porque son familiares nuestros. Si yo me acerco a tu hijo, ¿tú crees que me va a poner atención tanto a mí, a tu mamá? Sí, tú porque eres la mamá o el padre, o el tío o la tía. A ti sí te van a dar su atención. ¿Por qué? Porque no tiene otra opción. Te invitan todavía a alguna fiesta, a algún cumpleaños, y todas las oportunidades que tengas para compartir con ellos, aprovéchalas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen otra opción. Si a mí me invitan, a mí no me va a dar su atención, porque no me conocen. Y entonces la aplicación acá, hermanos, de nuevo es que aunque queremos que nuestros hijos se conviertan al Señor, y creemos por fe, yo sigo creyendo por fe que mis hijos van a ser piadosos y van a llegar mucho más lejos que, ¿verdad?, que la fe mía, de mi madre y de mi padre. Pero hermanos, padres buenos tuvieron hijos malos, y padres malos tienen hijos buenos, y padres buenos tienen hijos buenos, y padres malos también tienen hijos malos. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Hay una decisión personal. Esa es la aplicación. Cada uno de estos, ¿verdad?, en esta genealogía tuvo digamos, la decisión de ser piadoso o no como sus padres. Sin embargo, hermanos, pese a todo esto, pese a que no tenemos una garantía, creemos en el Señor Jesús y será salvo nosotros y toda nuestra casa. Esa debe ser nuestra fe. Esa debe ser nuestra confianza en Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hermanos, como dice Efesios 6:4, lo hacemos criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Abriendo la Biblia en la casa, hermanos. ¿Saben qué? A veces se nos pierden más rápido. ¿Por qué? Porque no vemos la palabra de Dios en la casa. Yo no quiero pedirles acá que levanten las manos. ¿Cuántos leen la Biblia con sus hijos en su casa? Porque tal vez sería vergonzoso. Pero una de las razones por las cuales se están yendo al infierno es porque tú no estudias la palabra de Dios con ellos. Disculpa que te lo diga así tan frontalmente, pero esa es la verdad. Si tú no estás convencido que esta bendita palabra de Dios es efectiva para ti y no la enseñas a tus hijos, entonces de igual manera tus hijos, ¿a dónde van a ir tus hijos? Con toda la influencia que tienen en la escuela, en el colegio, en la universidad, con sus amigos, a través de los medios de comunicación. Debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, no nos desanimemos, hermanos. Miren, no nos desanimemos. Si tú, mi hermano, mi hermana, has sido, ¿verdad?, un hombre obediente, una mujer obediente al Señor, no te desanimes si tus hijos, ¿verdad?, han retrocedido, se han ido de regreso al mundo. No te desanimes, porque incluso Manasés, quien fue malo, finalmente se arrepintió. Aunque sea el último tiempo, Manasés por fin se arrepintió. Después de hacer tanta, ¿verdad? O sea, creo, según entendemos, fue el segundo peor rey de Judá. O sea, este hombre hizo desastres. Y de último, por pura misericordia, se arrepiente. Es lo único bueno que sabemos de Manasés. Pero ahí todo es pura basura. Hermanos, ¿qué significa esto? Que las promesas de Dios son verdaderas. Él prometió y le cumplió. Le prometió a Abraham y se lo cumplió. Le prometió a David un Mesías, se lo cumplió. Le prometió a Adán, ¿verdad?, traer al Mesías a través de, ¿verdad?, del linaje de Adán, se lo cumplió. Le prometió a Isaías de que vendría, ¿verdad?, directamente del linaje de David y se lo cumplió. Las promesas de Dios son verdaderas para nosotros, hermanos, ¿verdad? Nos prometió salvación y ha cumplido. ¿Te ha salvado, sí, no? ¿O no?
Te prometió salvarte, te ha salvado, gloria a Dios. Te prometió perdón, ¿y qué ha hecho? Ha cumplido y te perdona constantemente. Esa es la aplicación acá. Nos prometió, sí, hermano, gloria a Dios, sí. Nos ha prometido derramar su Espíritu Santo. ¿Qué ha hecho? Lo ha cumplido, hermanos. Lo ha cumplido. Él nos prometió que Jesús regresará. En Hechos 1:9 dice que Jesús va a volver pronto, que regresa. Y que así como le cumplió antes a los hombres piadosos de la Biblia, y como te ha cumplido a ti también en la promesa que te ha hecho, así también Jesús va a regresar como Él lo ha prometido. Y debes mantener tu mirada en el cielo, esperando por la venida de Jesucristo, esperando por su regreso de nuevo. Anímate con esa esperanza, mi hermano, anímate. Le tomó aproximadamente 2000 años a Dios, miren, para enviar a Jesús a fin de cumplirle la promesa a Abraham. Más de 2000 años. Más de 2000 años. De la misma manera, hermanos, Él mantendrá su promesa de enviar de regreso a Jesús nuevamente por su iglesia, aunque ya casi llegamos a cumplir 2000 años desde que Jesús subió al cielo. Si Abraham tuvo que esperar 2000 años, por así decirlo, ¿verdad? Y nosotros íbamos más o menos unos 2000 años, hermanos. Dios va a cumplir su promesa de enviar a Jesucristo, ¿verdad? Desde los cielos. Él lo va a cumplir. Va a venir por nosotros, gloria a Dios. Hermanos, entonces, en conclusión, el linaje de Jesús establece el derecho del mesianismo de Jesús. Su línea, ¿verdad?, de linaje es muy importante. También nos recuerda de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque nos lo demuestra en la vida de Rahab, de Ruth, de Betsabé, ¿verdad? Y en nuestras propias vidas también, al cumplir su promesa, al enviar a Jesús, su Hijo, a morir por nosotros y por nuestros pecados. Hebreos 2, 14 al 18, acá lo vamos a proyectar. Dice: así como los hijos eran de carne y hueso, y también Él era de carne y hueso, hablando de Jesús, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera librará a todos. ¿A cuántos? A todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud, hablando de nosotros. Ciertamente, dice el 16, Él no vino para ayudar a los ángeles, no vino para ayudar a los demonios, sino a los descendientes de Abraham. ¿A quiénes? Nosotros, hermanos. Nosotros que por fe también somos descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque tenemos la misma fe de Abraham, aunque no seamos del linaje judío. Y luego 17 dice: por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo. Hablando de Jesucristo, ser semejante a nosotros en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. Y luego dice el 18, que es muy famoso: puesto que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Él sufrió la tentación y tiene misericordia y te entiende, mi hermano, mi hermana. Él te entiende dónde estás, entiende tus temores, entiende, ¿verdad?, tus inseguridades. Él entiende todo, porque Él también fue tentado en todo. Ahora yo quiero hacer una última pregunta. ¿Has recibido la misericordia de Dios que Dios te ofrece a través de Jesús, el hijo de Abraham, el hijo de David, el hijo de Dios? ¿Lo has recibido en tu corazón? ¿Lo has recibido en tu corazón? Cerremos nuestros ojos, por favor. Yo quiero hacer una invitación acá. Si tú estás